Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? A cada uno de ustedes que está acompañándonos en esta noche. Gracias al Señor que nos podemos nuevamente reunir y que nos permite usted entrar a su hogar a través de esta plataforma que creemos que también nos está ayudando para poder expandir el mensaje del Evangelio más allá de donde nosotros a veces no podemos llegar por la situación en que estamos viviendo. Pero sí le queremos dar las gracias y queremos que en esta noche podamos juntos compartir sobre un tema muy especial que tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. Ese tema que en esta noche hemos querido hablar trata de la fe. Y la fe es muy importante. Pero vamos a orar antes de iniciar para darle gracias al Señor. Y como ustedes saben, hemos estado hablando de la fe ya de digamos unos 2 miércoles pasados. A otros hermanos que están en la iglesia, que son ministros también, están ayudándome a compartir las clases. Así que hemos hablado de 2 temas muy importantes y hoy nos corresponde hablar sobre la fe. Hablamos sobre la paciencia y hablamos del dominio propio. Pero en esta noche vamos a hablar de la fe una vez más, ¿okay? Así que acompáñenme en este viaje, aunque sea un poco corto, porque sabemos que es un tema demasiado grande, que no se puede hablar en unos 30 minutos, sino que necesitamos más tiempo para profundizar. Pero en esta noche vamos a tocar algunos puntos que son básicos para que usted tenga una idea de lo que significa la fe, lo que nosotros creemos acerca de la fe. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias que nos permite una vez más, Señor, acompañar a mis hermanos, a mis amigos, a las personas que están viendo, Señor, esta transmisión y que podamos juntos, Señor, compartir de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y permite, Dios mío, que podamos, al terminar esta transmisión, Señor, todo, aumentar nuestra fe, Señor, y poder hacer algo mejor, Dios mío, para agradarte, Señor, para bendecir siempre tu nombre, para exaltarte porque tú mereces todas las cosas. Gracias, Señor, porque en estos tiempos de esta pandemia que estamos viviendo, la fe es muy importante. No solamente para creer, Señor, lo que tú vas a hacer con nosotros, sino también, Dios mío, para nuestra salud espiritual. Gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que en esta noche vamos a comenzar tratando sobre lo que es la fe. Y sabemos que la fe es uno de los temas principales de la Sagrada Escritura. Muchas de las personas, o a muchas personas, se puede hablar sobre la necesidad de tener fe. Y nos preguntan, ¿qué es la fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo se manifiesta la fe en los momentos donde hay problemas? ¿Cómo se manifiesta en los momentos de las enfermedades? Y la otra pregunta que pueden hacer y nos han hecho, ¿en quién debo depositar mi fe? Existen muchas preguntas acerca del tema. Mucho se ha escrito y mucho se ha predicado para motivar a las personas a confiar principalmente en Dios. Así que muchas personas ponen su fe en las cosas que son tangibles. ¿Qué quiere decir eso? En las cosas que se puede ver y tocar. Para la iglesia, la fe está fundamentada en Dios, ¿verdad? Así que no podemos nosotros hablar de fe en la iglesia si no está fundamentada en Dios, porque no puede haber otro tipo de fe sino la que está planteada, desarrollada, fundamentada con esa base principal que es nuestro Dios. Así que todos nacemos, podemos decir, con una medida de fe. A veces no lo sabemos, pero sin embargo la tenemos allí porque Dios la pone. Pero nos corresponde a nosotros entender dónde vamos a depositar esa fe o en quién vamos a depositar esa fe. En quién podemos nosotros dar nuestra fe o de ponerla, como decía, depositarla para que pueda crecer, así como los árboles crecen, las plantas crecen, etc. Así que nosotros podemos decir que el concepto de fe es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Así que vamos a leer lo que dice la Escritura.
En el libro de Hebreos, que es la porción bíblica donde más se habla de manera más clara de lo que es la fe, dice, tengo esta porción o esta versión que se llama Reina Valera Contemporánea. Y dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Sin embargo, la versión de la Reina Valera 1960, que es la más común y corriente dentro del pueblo hispano, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la palabra fe proviene del latín que significa fides, que quiere decir lealtad o fidelidad. En nuestra práctica religiosa, la fe es fundamental. En este contexto en que estamos viviendo, o mejor dicho, en ese contexto de la fidelidad, y se denomina la fe al conjunto de creencias en una religión, en cuyo caso es equivalente a lo que se conoce como la palabra doctrina. Por lo tanto, todas las religiones requieren de la fe. Así que la fe puede referirse a algo muy importante. En primer lugar, creer en algo. Y en segundo lugar, a las cosas o principios a los cuales nosotros creemos. Que es muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante. Así que es pues, dice, bajo la fe que los creyentes aceptan como verdad absoluta los principios difundidos por la doctrina que estamos diciendo. Porque como decíamos, algunas religiones en el mundo, todos tienen conjunto de creencias. Sin embargo, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es como decíamos? La fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de aquello que no se ve. Nosotros sabemos que Jesús es la fuente de la fe. Y no lo digo por decirlo, está en la Biblia. En el libro de Lucas, o en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 5, dijeron a los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que el fundamento de la fe está basada en Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, por eso los apóstoles se le acercaron al Señor a decirle, aumentanos la fe. Porque decíamos anteriormente que nosotros venimos con una cantidad de fe, ¿verdad? Un cierto límite, digamos. Pero sin embargo necesitamos que esa fe sea aumentada. Y el único que puede aumentar la fe se llama Jesús. Así que la fe genuina está en creer en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y en la Biblia nos dice, en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe es confiar en Dios todo el tiempo. Está en la Biblia. En el libro de Hebreos también nos hace referencia nuevamente en el capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará su alma. Así que la fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios. Está en la Biblia. En el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, versículo 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Le dijo a quién? A Jesús, porque Jesús le dijo, si tú crees, tu hijo será sanado, será sanado. Sin embargo, el hombre le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque muchas veces hay personas que no creen en Jesús, hasta que tienen un encuentro personal con Él, entonces hay un milagro. Empiezan a creer porque muchas veces la incredulidad de las personas es tan grande porque no han conocido a Jesús como Señor y Salvador, como sanador, como libertador de aquellos que están endemoniados o que están atados por el enemigo. Así que la fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. La fe no es solamente confesar acerca de Jesús, sino que es también una actividad que brota del corazón del creyente, que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Podemos decir que el concepto del Nuevo Testamento de la fe incluye 4 elementos. En primer lugar, podemos decir que tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado, pero no solamente crucificado, sino también resucitado como Señor y Salvador personal. Interesante, ¿no? Así que entre 4 conceptos, lo primero es tener
creer y confiar firmemente en Jesús. Así que eso implica tener fe y creer en el corazón y rendir su voluntad y entregar todo el ser al Señor Jesucristo. Como número 2, la fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado y volverse a Dios por medio de Jesucristo. Porque recuerden, nada funciona si no es por Jesucristo. Ahora, la fe incluye también obediencia a Cristo y a su palabra como un modo de vida. ¿Pero qué? Inspirado por la fe. Inspirado por la gratitud a Dios, por la obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Así que la fe y la obediencia nunca pueden caminar separados. Nunca. O sea, como punto número 3 podemos decir que la fe y la obediencia nunca pueden caminar separadas. Si el Señor nos ha salvado, nos ha libertado y nos ha bendecido tanto, nosotros no podemos ser desobedientes. Para poder caminar en fe tenemos que tener la obediencia siempre en nuestras vidas. Como punto número 4 podemos decir que la fe incluye devoción. Oye, qué interesante, devoción, porque la devoción es clave en la vida de los creyentes. No solamente eso, sino también el vínculo personal y sincero a Jesús. ¿Cómo se muestra eso? En su confianza, en la confianza que usted tiene, en el amor, en la lealtad, en la gratitud que usted le muestra a Jesús. Esta es una actividad personal y es una actividad personal de sacrificio y de entrega a Jesucristo. La fe, sin embargo, no puede estar separada de la gracia, porque es por ella que podemos contar con la fe necesaria para creer en Jesús como el Mesías. ¿Pero qué es la gracia? Se puede preguntar usted. ¿Y qué es la gracia en la Biblia? Otra pregunta que pueden hacerse. Y en el Antiguo Testamento Dios se reveló como el Dios de gracia y misericordia. No porque la gente lo merecía o por lo que lo merece hoy, sino que por su gracia, ese amor, ese regalo de Dios, se traduce en amor, en perdón por medio de Jesucristo. Así que la manifestación de la gracia de Dios es a través de Jesucristo. Entonces, la salvación y la fe viene a través de Jesucristo. Entonces, por tal razón, nosotros debemos estar seguros que por gracia somos salvos, a través de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos nosotros esa convicción en nuestras vidas, esa fe de saber de que por gracia somos salvos a través de Jesucristo y que Él es el autor de la fe, entonces viene la obediencia en nuestras vidas, que incluye devoción, vínculo personal, un vínculo sincero que se expresa en la confianza que tenemos para con Él, el amor que tenemos para con Él, la lealtad y la gratitud que sale de mi corazón, porque es algo personal. Así que toda la actividad de la vida cristiana, desde principio a fin, depende de la gracia. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia, para vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Así que la gracia es la que hizo posible que Dios enviara a su Hijo para que se hiciera carne como nosotros. Se hizo carne, Dios mismo se hizo carne. Esa es una de las cosas muy importantes que debemos de tener siempre en claro. Que Dios se hizo carne para que nos mostrara a nosotros el camino de la salvación. Así que por medio de Jesucristo tenemos el camino a la vida eterna, porque a través de Él hemos sido justificados. Nos justificó a través de su sangre cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces podemos concluir de que la salvación se produce como un don de gracia, como un regalo. Algo que usted y yo no merecíamos, pero que Dios en su gran amor nos la dio. Pero esta solo puede entenderse ¿cómo? Por la respuesta suya y mía a través de la fe. Entonces las personas que necesitan creer y responder al llamado de la salvación a través de Jesucristo, eso es importantísimo. Todos tenemos que creer. La gente necesita creer en este tiempo tan difícil. La gente necesita aprender a confiar en Jesucristo, solamente a tener fe en Él. Y esta gran oportunidad de salvación, quiero decirle que es completamente individual y gratuita. Individual porque la salvación viene para uno, porque es algo que uno mismo quiere hacer. Y si a lo mejor hay alguien que nos está viendo que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, es la oportunidad para poder recibir este regalo de Dios. ¿A quién no le gustan los regalos? A todo el mundo.
Entonces esperamos que ese sea el mejor regalo que nosotros hemos recibido en nuestra vida, es la salvación a través de Jesús. Así que es decir que le corresponde a usted tomar la decisión. Y usted, si usted la hizo, entonces viene la otra parte, que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque debemos de ser obedientes, debemos ser agradecidos, y eso hay que demostrarlo constantemente. Así que para entender este proceso de salvación, hay que comprender esas dos palabras, la gracia y la salvación. Ahora, en la fe se cimenta, o sea, está puesta la creencia en la revelación de Dios propuesta por la iglesia cristiana. En el cristianismo la fe es la principal de las doctrinas teológicas. Es muy importantísima la fe. No puede haber una iglesia o un cristianismo sin una fe. Ahora, las otras dos son la esperanza y la caridad. Entonces podemos decir que las cosas son bien importantísimas en lo que es las virtudes teologales de la iglesia. Lo que es la fe, lo que es la esperanza y lo que es la caridad. Así que por medio de la fe, la persona logra creer en la verdad revelada. Esto es, en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Esta fe infunde los sentimientos de esperanza y misericordia en la vida de las personas, al igual que lo hizo con usted y lo hizo conmigo. Así que se entiende también que la fe es un don que ha sido infundido en las personas por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace es que conduce a una relación con Dios. Nosotros no podemos empezar a tener una buena relación con Dios si no tenemos algo de fe en nuestras vidas. Tenemos que aprender a creer en Dios, a creer en Jesús, que vino a la tierra a morir por su pecado y por los míos. Y que no hay otro camino a la salvación solamente a través de Jesús. Por lo tanto, si usted cree eso, su fe está siendo fortalecida. Pero ¿cómo se da eso? A través que el Espíritu Santo le está llenando de fe constantemente. Pero no solamente se queda ahí, sino que usted empieza a tener su relación con Dios, como decíamos anteriormente, manifestada en la obediencia, manifestada en la gratitud, en el amor, la esperanza, todo lo mejor que podamos recibir porque viene de nuestro Dios. Así que implica que la fe en el cristianismo no se limita solamente a aceptar la validez de la doctrina, sino que debe de vivir en el cristianismo de acuerdo a las enseñanzas, a la enseñanza de la Escritura. Así que otra versión dice que la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de la realidad de lo que no se ve. Así que tener fe en Dios es creer en su existencia. Tenemos que estar seguros que Dios existe. Tenemos que estar seguros que Dios es omnipotente. Tenemos que estar seguros que Dios es omnipresente y que también es omnisciente. O sea, si creemos en Dios tenemos que estar seguros de su existencia, de su omnipotencia, de su omnipresencia y su omnisciencia. En primer lugar, que Dios existe, que Dios es poderoso para hacer muchas cosas, que Dios está en todos lados y que Dios sabe todas las cosas. Esos son los atributos divinos. Por lo tanto, tener fe en Dios es creer en su palabra y la enseñanza que Cristo dejó para nosotros, transmitida por medio de sus apóstoles en la Biblia. Jesús les dijo en Mateo 8:26, cuando tenían miedo porque se estaban hundiendo en el mar, se estaba hundiendo el barco porque la ola estaba muy grande. Y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Y levantándose, dice, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Tenemos que confiar en esa palabra, porque no vamos a nosotros, digamos, en este tiempo a decir dónde está Jesús para que nos haga el milagro. Ya Jesús hizo los milagros. Entonces, si tenemos fe, tenemos que creer en la palabra de Dios y las enseñanzas que nos dejaron a nosotros a través de los apóstoles. Entonces, dice también Mateo 9:2, dice, al ver la fe de esos hombres, les dijo al paralítico, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, hizo milagro. La gente tenía que tener confianza, tenía que tener fe en él, en el Hijo de Dios. También en Mateo 9:22 dice, Jesús se dio la vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada de su mal que tenía por muchos años. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo.
y en ese momento su hija quedó curada. Qué gran poder el que Dios ha dado de los milagros que ha hecho o que hizo también en su tiempo y que sigue haciendo a través de la historia. Así que nosotros tenemos que estar seguros de que Dios existe, de que Jesús es real, que Jesús es el único que puede continuar haciendo los milagros a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia. Así que la fe en Dios es un poder que salva vidas, no es un sentimiento. Cuando nos aferramos a la fe, experimentamos el tremendo poder que tiene para cambiar nuestra vida completamente. ¿Pero cómo? ¿Cuáles son esos beneficios reales de vivir una vida de fe en Dios? Podría ser la pregunta. Entonces, en primer lugar, podemos decir que ya no tenemos que preocuparnos por el futuro. En 1 Pedro 5:7 dice, por nada estéis afanosos. Pablo anima a los filipenses en 4:6, por nada estéis afanosos. Y después Pedro nos dice, echando sobre vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La verdad es que nosotros, ahí hay una palabra poderosa, porque en este tiempo donde hay muchas personas con ansiedad, no solamente gente que está en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Incluso hay muchos hermanos que también han tenido problemas o tal vez siguen teniendo problemas de ansiedad. La Biblia nos dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si usted y yo creemos esa palabra y creemos que Jesús tiene cuidado de nosotros, nosotros vamos a descansar porque nuestra ansiedad la vamos a poner delante de Él. Así que si confiamos en lo que entendemos, entonces tenemos toda la razón para preocuparnos por las pruebas, dificultades que surgen en nuestra vida. Porque a veces solo confiamos en nosotros mismos, en lo que yo entiendo, mi capacidad para poder racionar, etcétera, etcétera. Pero después de todo, no sabemos cuáles son el propósito de los problemas y las dificultades y las pruebas que estamos pasando. No sabemos cuál será el resultado, ni qué efecto a largo plazo tendrá sobre nosotros y qué va a pasar en el futuro. Pero hay toda una vida de circunstancias que no se ven, las cuales podrían volvernos locos de preocupación. A veces nos estamos preocupando tanto por lo que va por el futuro cuando no sabemos si va a llegar. No sabemos si las cosas van a pasar. Ahorita están preocupados muchas personas por lo que está sucediendo, por el virus, etcétera, que si van a encontrar la vacuna, que no van a encontrar la vacuna. Pidámosle a Dios que el Señor le dé la capacidad a alguien o a algunas personas para que puedan encontrar la solución a este problema. Pero mientras tanto, primero confiemos en Dios y aprendamos a cuidarnos unos con los otros. Entonces, eso es lo que nos trae como resultado a nosotros que no debemos de preocuparnos por el futuro. En segundo lugar, cuando no hay preocupación por el futuro, nos hace que nos volvamos seguros, fuertes y valientes. Seguros porque confiamos en Él. Fuertes porque sabemos que Él es nuestra fortaleza. Y valientes porque no tenemos miedo. Así que cuando tratamos de hacer el bien con nuestras propias fuerzas, rápidamente nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de deficiencias. Nos damos cuenta que nos falta paciencia para tratar con nuestros propios hijos incluso. A veces incluso muchas personas pueden decir hasta insolencia, malas palabras, etcétera, etcétera. Y muchas personas pueden también tener problemas con aquellos que nosotros amamos, con los que usted ama, con su familia, con sus amigos. Por esa razón, si nos confundimos en nuestras propias fuerzas, sin tener a Dios o sin tener fe en Dios, caeremos rápidamente en la desesperación sobre nuestras propias incapacidades cuando nos enfrentamos a esta situación. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que tenemos muchas deficiencias. Por lo tanto, solo en Cristo es lo único que nos puede dar la seguridad, la fortaleza y la valentía para poder enfrentar en los momentos de dificultades que estamos pasando. Entonces vamos a salir adelante. Pero si creemos en Dios y en el poder de su palabra, sabemos que no podemos confundirnos en nuestras propias fuerzas. En 2 Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Imagínense,
Qué poderosa esa palabra. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? En primer lugar, que tengamos paciencia, no nos preocupemos por el futuro. En segundo lugar, que seamos fuertes, que seamos valientes, que seamos seguros, porque las promesas de Él son las que nos da el aliento y la valentía para poder seguir adelante. Entonces dice en el libro de Romanos también, capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Imagínense qué promesa hay ahí. Una promesa tan grande que nosotros sabemos que, y mucho se ha estado hablando, de que estamos viviendo en los últimos días. Y como estamos viviendo en los últimos días, ya la iglesia se está preparando para poder venir al arrebatamiento. Ahora, sabemos que bíblicamente hay una promesa de que ya el Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Por tal razón, si lo venció en la cruz del Calvario, nosotros debemos de estar seguros que sea lo que pueda venir contra nosotros, ya Jesús lo venció. Por lo tanto, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Porque hay una promesa de que Él es el único que puede hacer esto. No somos nosotros, Dios es el único. Por lo tanto, esa promesa de que será aplastado bajo vuestros pies, dice. O sea, la verdad es que Dios ya tiene todo preparado. Y los últimos días, la iglesia será triunfante, ¿verdad? Sea lo que venga contra la iglesia. Sea que lo mejor están tratando de cerrar las puertas, que están haciendo muchas cosas, etcétera. No quiero hablar de eso ahora. Pero sin embargo, sabemos y tenemos la seguridad de que al final Dios va a vencer. Y como iglesia, nosotros tendremos bajo los pies de la iglesia a Satanás, que será aplastado. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios en su palabra, en el libro de Romanos 16, 20. Así que, como punto número 3, decimos que también experimentaremos alegría, ¿verdad? Así que nosotros debemos de estar conscientes de que para poder tener un beneficio en la vida de fe, tenemos que estar seguros de que tendremos alegría también. Así que dice la Biblia en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. ¿Quién lo hará? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios comienza la buena obra en usted. Y al final, el día de Jesucristo, cuando Cristo se revele y venga a su iglesia, a recoger a su iglesia, y la iglesia sea arrebatada para ser presentada como la novia delante de Él, entonces todo eso va a ser una persona perfeccionada, porque Dios hará todas las cosas hasta ese día maravilloso en que Él perfeccionará todo lo que comenzó. Todo. Estamos en un proceso y por lo tanto creemos que Dios perfeccionará todas las cosas. Así que Dios ha iniciado una obra en usted, en cada uno de nosotros. La obra de liberarnos del pecado en nuestra naturaleza y también transformarnos a la imagen de Jesús. Por eso es que viene la buena obra que Dios está haciendo, la perfeccionará. ¿Cómo? Transformándonos a la imagen de Jesucristo. Para mí eso trae una alegría increíble. Me imagino que para usted también, porque todos debemos de sentir lo mismo, sobre todo que ya seremos libres del pecado, porque estamos viviendo en esta carne y nosotros sabemos que la carne nos lleva a pecar. Pero no solamente Dios ha comenzado su obra en cada uno de nosotros, sino que estamos seguros, como dice la Escritura, de que Él la completará o la va a terminar. Así que Dios no se aflige por los mismos problemas de nosotros. Ya cuando Él comienza algo, lo termina. No es como algunos de nosotros que podemos comenzar algo y al final o a la mitad del camino nos podemos perder el interés y nos quedamos y ya lo dejamos a un lado. No, Dios cuando comienza algo, lo termina. Por tal razón, hay una alegría y debe existir una alegría en nosotros al saber de que los beneficios que podemos tener en la vida de fe, uno de ellos es precisamente la alegría que Dios nos da. Podemos decir que en primer lugar, para recordar, ya no tenemos que preocuparnos por el futuro,
ya tendremos una vida o nos volvemos seguros, fuertes y valientes. Ya no tendremos problemas de debilidad de carácter, etcétera, sino que experimentamos también la alegría que viene del Señor. Y en cuarto lugar está lo que experimentamos, milagros. Así que el Antiguo Testamento está lleno de historias de muchas personas que experimentaron el milagro a través de la fe. Hoy incluso nosotros los llamamos a ellos como los héroes de la fe, porque eso es lo que dice la Escritura, lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, los héroes de la fe. Entonces, dice la Escritura de que el rey David era un joven que creía sin lugar a dudas que Dios le iba a ayudar a vencer al gigante Goliat. No se puso a pensar y calcular qué tamaño era, que si era más grande, más fuerte, etcétera, cuántos años de experiencia tenía en la batalla, etcétera, etcétera. Él lo que hizo fue, eligió creer a Dios y siguió adelante en fe. Así que por su fe salvó al ejército israelita de los filisteos. Abel por la fe ofreció a Dios mejor sacrificio. Enoc por fe no vio muerte. Noé fue hecho heredero de justicia. Abraham y muchos otros por la fe hicieron grandes cosas y maravillas que incluso no pudieron ni siquiera ver. Así que de la misma manera muchos hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia, por la gran fe demostrada para con Dios, hicieron y continúan haciendo grandes milagros y manifestaciones en el poder de Dios, el poder de Dios, en el poder de Dios y del poder de Dios. Esto no se puede realizar si no se cree que Dios existe. Tiene que haber fe. Por eso el libro de los Hebreos capítulo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted quiere tener un galardón en su vida, busque a Dios con fe y va a ver lo que el Señor le va a hacer. Las grandes transformaciones, los grandes milagros, y le va a dar galardones, de muchas cosas que Dios tiene preparadas para su vida. Así que a manera de conclusión puedo decirte, aunque yo sé que este tema es mucho más amplio, ¿verdad? Pero queremos estar hablando sobre, como decía al inicio, de la importancia de lo que es las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Hoy me tocó a mí hablar de la fe. La otra semana tendremos a nuestro hermano Pedro, que él va también a hablar de otro tema. Así que por esa razón quiero concluir diciendo, hablar de la fe es tan extenso y alentador. No solo para el que lo hace, sino también para el que lo escuche. Yo estoy seguro que los 2 miércoles pasados que habló el reverendo Sacha Kamal y el hermano Freddy también, ¿verdad? Que hablaron sobre los otros puntos importantes sobre lo que es el fruto del Espíritu. Ellos hablaron sobre estos temas, pero no solamente fueron edificación para ustedes, para todos los que escuchamos, sino también para él que lo está hablando o las personas que están hablando. Así que muchas personas están perdiendo interés en la fe en este tiempo de pandemia. Muchos piensan que no hay trabajo, que el alimento escasea, las enfermedades están empezando a tocar las puertas de muchos hogares y por lo tanto empiezan a perder la fe muchas veces en que de los trabajos, etcétera. Pero quiero decirle que tengamos fe en Dios. Quiero animarlo en esta noche. Quiero decirle que no hay que perder la esperanza. No hay que perder la fe. Necesitamos levantar la mirada al cielo, donde vamos a encontrar el socorro que andamos buscando. Y yo le digo a usted personalmente, necesita levantar su mirada. No pierda la esperanza, no pierda la fe, que Dios sí puede darle un galardón maravilloso si usted confía en Él y pone su seguridad en Él, sabiendo de que Él es el galardonador, que Él es el que va a ayudarlo y protegerlo y abrir las puertas de las oportunidades para usted, pero solamente necesita ser fiel, darle gracias constantemente, poner su corazón dispuesto para Él, levantar su mirada donde usted al cielo, donde va a encontrar el socorro que usted está necesitando. Pedro se hundía en el agua después de que caminó sobre ella, pero en su desesperación llamó a Jesús y el maestro le extendió la mano y le dio la seguridad de que no iba a morir. Hoy Jesús quiere hacer lo mismo. Jesús está tendiendo la mano a todas las personas. No desprecie la mano. Yo sé que a lo mejor usted tenemos muchos años en la iglesia,
Pero a veces también la fe flaquea. Y Jesús le está tendiendo la mano nuevamente para que usted, al igual que a Pedro, no se hunda, sino que se pueda levantar nuevamente. No desprecie las manos del Señor. Si usted es una persona como Pedro, le ayudo para que pueda consolidar su fe en Jesús como Señor de su vida. Si usted no está seguro, que a lo mejor no sabe qué significa la fe, quiero decirle que depositar la confianza absoluta en Jesús y recibirlo como su único Salvador es el mejor paso que usted puede dar. Vamos a seguir tratando estos temas, pero por ahorita quiero orar por usted. Y si usted tiene una necesidad muy particular, envíenos un mensaje a la página de la Iglesia Fuente de Vida y nosotros con gusto vamos a orar. Con gusto vamos a ayudarlo para que usted pueda tener también ese encuentro especial y verdadero con Jesús como Salvador de su vida. Así que te damos gracias, Señor, en esta noche por tu bendito amor y tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, que a través de la fe podamos acercarnos a tu presencia. Podamos acercarnos a ese trono de la gracia, Señor, donde podamos recibir, Señor, la fe suficiente que viene con tu Espíritu Santo, que nos da la capacidad, Señor, de poder entender los tiempos, de poder ver que a pesar de las dificultades que estamos viviendo, Señor, tenemos que tener nuestra fe depositada en ti, el único autor y consumador de la fe, en Jesús. Solamente tú eres el único, Señor Jesús, que nos puede ayudar a salir de la situación en que estamos viviendo. Solamente tú puedes hacer, Señor, el milagro de que tu iglesia, Señor, nuevamente pueda, Señor, levantarse y ser la luz del mundo. Señor, ayúdanos, Padre, que nuestra fe sea fortalecida cada día, que nuestra esperanza sea fortalecida cada día, Señor. Que el amor puesto en ti, Señor, sea lo que nosotros debemos de hacer todos los días. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche y danos la seguridad de que tú estás en control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Así que Dios les bendiga. De parte de Iglesia Fuente de Vida, pues le damos gracias por compartir con nosotros en esta noche y esperamos que se vuelvan a conectar nuevamente el día domingo, que tenemos nuestro servicio regular de domingo. Así que gracias, Dios me los bendiga, Cristo les ama y nosotros también. Muy buenas noches.